noches, amigos. Esto es Pulso Azul. Le damos las gracias por dejarnos llegar exactamente hasta ahí donde usted se encuentra. Y quiero comenzar este programa preguntándole lo siguiente. ¿Qué reacción tendría usted como padre de familia si algo estuviera ganando la confianza de su hijo? O más allá, si ese algo empezara a modificar la conducta social, inclusive la familiar de su hijo. En esta noche tenemos el honor de presentar al maestro Armando Duarte. El doctor Armando Duarte es conferencista, investigador y escritor, y ha escrito 2 libros muy interesantes, que es Construyendo Familias Fuertes y Padres Digitalmente Responsables. Bienvenido, Armando, buenas noches. Muchas gracias, Hugo. Una alegría estar contigo y compartir con toda la audiencia reflexiones que nos ayuden a vivir mejor, a disfrutar de la vida y sobre todo que podamos ser padres de hoy. En esta época en que la tecnología está inundando nuestros hogares, tenemos que ponernos alertas. La tecnología está omnipresente y nosotros tenemos que vivir la inteligencia digital. El tema de hoy, amigos, es tecnoadicción. Y para esto el doctor nos va a explicar todo lo que confiere a la tecnoadicción. Cuando un joven logra tener su primer celular, descubre muchas aplicaciones, la que le van recomendando sus amigos, y llega un momento en el cual su vida toda está concentrada en ese dispositivo. Una ocasión unos padres de familia buscaban darle una consecuencia a su hijo porque había bajado de manera notable las calificaciones en la escuela. Y entonces el papá le dice, bueno, la tablet, el celular y la laptop quedan suspendidas durante 1 mes. Y entonces el joven le dice al papá, mejor mátame. Y el papá, ¿qué? Sí, mejor mátame. Entiéndelo, mi playlist, todos mis amigos, el plan, las fotos, los chats, todo lo que yo hago está ahí. Si tú me quitas eso, yo prefiero morir. Porque para mí la vida es estar conectado. Y esta, Hugo, es una primer gran diferencia que debemos comprender. Aquellos que nacimos de 1980 para atrás, entramos y salimos a la tecnología. Somos migrantes. Pero los nativos digitales, ellos viven en el mundo digital. Desde luego que no todos son tecnoadictos, son algunos. ¿Cómo es una persona tecnoadicta? No puede vivir sin tener su celular en la mano porque cuando lo tiene quizá en el carro, en el auto, en la casa, le da lo que se ha llamado la nomofobia, no mobile fobia, miedo a quedarse sin el celular. Una mamá un día me decía, salí de mi casa a toda prisa, me acordé que mi niño se había quedado ahí y dije, bueno, pues ahorita voy y vengo al súper y ahí va a estar bien. Pero a la mañana siguiente la mamá sale al súper y se acuerda que olvidó su celular y por el celular sí se regresó. Ella decía, yo me quedé sorprendida cómo pude darle más importancia al celular que a mi propio hijo. Esa es cuando uno está cayendo en la tecnoadicción. Yo prefiero tener ciberrelaciones a relaciones personales. Una persona tecnoadicta, cuando no tiene sistema de Wi-Fi, cuando su plan de datos está fallando, se siente estresada, se enoja. Si usted en casa de repente le pide a su hijo que apague la consola de videojuegos, le pide a su hijo que ya estuvo bueno que le dé el celular porque van a dormir, se enojan, se estresan, incluso algunos se llegan hasta deprimir. Recientemente circulaba por las redes sociales y por YouTube un video muy impactante donde hipotéticamente la mamá dentro del vehículo castiga al hijo y le retira el celular. Incluso el vehículo se encuentra en medio del tráfico. En ese momento el niño desciende y se arroja por el puente. No sé si llegaste a ver. Claro, lo he visto. Como tú lo has introducido, tendríamos que validar la autenticidad de lo que ahí se describe, pero yo te puedo platicar un montón de historias semejantes a esta, en donde llega el momento en el cual la vida toda del joven está vinculada a ese uso del software, a ese programa, a esa app o a ese videojuego, y esto va generando una dependencia. La tecnoadicción no es que la persona le guste mucho la tecnología, es que ya depende de ella. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros estamos consumiendo mucha televisión, internet o aplicaciones del dispositivo, todo esto viaja por el canal visual. Y al viajar por el canal visual
se activan unos sensores del placer en nuestro cerebro y estos sensores del placer nos van pidiendo cada vez más. Esto es, que si al inicio se conectaba 1 o 2 horas, al paso del tiempo va a querer más, 3 horas, 4 horas, hasta llegar al consumo promedio de los mexicanos hoy, que es de 8 horas con 21 minutos al corte de mayo 2019. Esto implica que un joven se pasa más tiempo conectado a sus dispositivos que lo que pasa en la escuela. Y ni qué decir respecto a lo que dialoga con los padres de familia, porque hay una investigación que dice que de manera ordinaria un hijo adolescente dialoga con su papá un promedio de 5 minutos al día. Esto no tiene comparación. Estamos hablando de 480 minutos conectado a su dispositivo contra 5 minutos. Al final, lo que más está influyendo y marcando lo que sienten, lo que piensan, lo que ellos van llevando en su vida interior es el consumo alto de Internet. Desde luego, y debemos reconocerlo, la tecnología tiene un lado positivo. Este lado positivo nos permite que la persona logre comunicarse, comprar, vender, estudiar idiomas o cualquier herramienta que él quisiera aprender, lo puedes hacer a través de Internet. Ese es el lado positivo. El lado negativo es que nos va generando un pensamiento superficial. ¿Qué significa esto? Que una persona, entre más consume pantallas, se va volviendo una persona que no reflexiona. Se deja llevar por lo que siente, no por lo que piensa. Una persona que es tecnoadicta va teniendo también la consecuencia de tener un pensamiento multitarea. Es decir, brinca de una cosa a otra sin tener la capacidad de concentrarse o enfocarse. Y esto a veces a algunos niños les terminan llamando o dándoles un diagnóstico tal vez erróneo de que tienen un trastorno por déficit de atención e hiperactividad, cuando en realidad no es que tenga un problema neurológico. Él está teniendo un problema psicológico, fruto de que pasa mucho tiempo conectado a las pantallas. Son datos que de verdad nos ponen a pensar a nosotros como padres. Más allá también, he sabido de juegos donde los niños empiezan a ganar reputación de acuerdo a ciertas actividades que vayan haciendo ya en su vida, vamos a decir ya real, no virtual, ¿sí? Empiezan a ganar puntuación y empieza una competencia. ¿Qué me puedes decir de esto? Fíjate que la tendencia de la industria de los videojuegos es que los más exitosos son los de acción. Y dentro de la categoría de acción están los de violencia. Los videojuegos de violencia son los más exitosos hoy en día. El fenómeno mundial ahorita está siendo uno que se llama Fortnite. Fortnite tiene más de 250 millones de usuarios conectados a este videojuego. ¿En qué consiste? Es un videojuego en el cual un grupo de 100 jugadores llegan a una isla. En esa isla tienen que correr a toda velocidad a buscar armas, cartuchos, recursos para poder atacar y defenderse. Es una batalla campal. Juegan todos contra todos, como tipo una película Los Juegos del Hambre, en donde gana el que sea más hábil para sobrevivir, pero también, debemos reconocerlo, el más hábil para matar. Es decir, se convierten en asesinos virtuales. Sí, pero allá no le llama asesinato, le llaman kill. Entre más kill tengas, eres mejor jugador. Y cada que tú logras una batalla es una win. Y entonces al final esta mezcla entre cuántas wins y cuántas kills tienes es tu reputación. Esto implica que para tener un nivel de desempeño bueno, regular, deben de estar jugando 5 o 6 horas todos los días, porque este videojuego cambia la isla, el entorno donde se compite cada 10 semanas. Niveles. No, cada 10 semanas cambia el entorno. Oh. Y se lo cambian a todos los jugadores a nivel mundial. Desde luego que tú vas teniendo una reputación, pero cada que inicia una nueva temporada, todos empiezan desde cero. Es decir, no hay un escalafón en donde los estratifique. Juegan todos contra todos. Y aquí el riesgo de estos videojuegos es que justamente lo que nosotros deseamos como sociedad es desarrollar un perfil de persona que se conozca a sí misma,
que controle sus impulsos, que sea empático, que logre resolver los conflictos con los demás a través de un diálogo, de una negociación, que sepa tratar bien a los demás, pero en este videojuego es el premio a la conducta antisocial. Pero bueno, además de Fortnite está Call of Duty, está Apex Legends, está el juego de San Andrés, que también es un juego. Son muchos. Y al final, lo que ellos nos están brindando a nuestra juventud es que las conductas antisociales como golpear, robar, atropellar o matar son premiadas con puntos. Y entre más puntos tengas, mejor jugador eres. Esto es un contrasentido a la búsqueda de generar una vida saludable en la vida interior de nuestros hijos, porque se están acostumbrando a matar y quizá, como ha pasado en muchos hogares con los cuales he ido trabajando, Hugo, ellos experimentan una situación de desagrado enorme porque su hijo no era violento, su hijo no era una persona verbalmente peleonera, su hijo no desplegaba violencia emocional, pero a partir de que llegó el videojuego se ha ido transformando a través de los meses la vida interior, pero esto es algo que podríamos nosotros como papás anticipar. ¿Por qué? Cuando alguien va a tomar clases de manejo, pensemos que quiere pilotear un avión, las primeras clases son teóricas, pero cuando ya viene la fase de desarrollar habilidades, los llevan a una cabina virtual para simular la conducción del avión. Sí. Y después de mucho entrenar en la cabina, cuando lo llevas a un avión real, resulta que ese candidato a ser piloto lo puede hacer bien, porque si tú lo practicas en el mundo virtual, el cerebro responde de igual forma en el mundo real. Y entonces es una ilusión, es una fantasía, es una negligencia de los padres de familia el dejar a los hijos estar conectados durante muchas horas a un videojuego de violencia cuando nosotros lo que queremos es vivir en paz. ¿Y sabes qué ocurre muchas veces, Armando? Uno como padre propicia también eso, los premia con estos juegos, ¿no? Porque el niño no tiene nada que hacer o simplemente porque uno se va a trabajar y uno les acerca a estos juegos. Ahora bien, dentro de las conferencias que yo he escuchado de tu parte, platicas una anécdota donde una señora comentaba que ella nunca había sufrido ninguna violencia física familiar, claro. Nunca, ni de niña por parte de sus padres, nunca. Sin embargo, posteriormente la sufrió. Me gustaría que platicaras esta anécdota. Te puedo platicar dos anécdotas vinculadas a esto. Es una señora joven, no tiene 40 años de edad todavía, pero ella describe frente a todo el público que nunca había sufrido violencia física en su propia casa por parte de papá o de mamá y que al contraer matrimonio su pareja tampoco la había golpeado ni habían llegado a una situación de forcejeos. Pero un día, al llegar a la habitación donde estaba su hijo jugando, un hijo de 12 años, ella, habiéndole dado el aviso de apágala, y el niño 5 minutos más, la mamá termina ya harta, fastidiada, llega y le quiere apagar la consola y en ese instante el hijo la sujeta de la mano y comienzan a forcejear. El hijo ya grande, corpulento, ella delgadita, bajita, le dice: me estás lastimando. Pero ella seguía en su propósito de querer apagar y el hijo la toma de las dos manos, la termina sometiendo a la fuerza, la mamá termina hincada por la violencia que el joven le ejerce y cuando termina la escena, ella descubre, su piel es blanca, que le ha dejado moretones en el cuerpo. Y entonces ella se cuestiona, ¿pero qué no habían dicho que esto era un juego? ¿Que no se supone que era pura diversión? Y esa secuencia, Hugo, es bien importante aclararla para todos los padres de familia. Comienza siendo juego, comienza siendo diversión, pero al paso de los meses se convierte en una afición. Aficionado es aquel que elige un equipo y deja a todos los demás fuera. Cuando alguien se vuelve aficionado a esa red social, a ese videojuego, comienza a dejar las clases de fútbol, ya no va a sus clases de música, ya no le interesa ir a la escuela. Ahora, como eres aficionado, lo único que quiere es estar conectado jugando. Es su vida. Solamente eso. El tercer peldaño es cuando llega el momento de la adicción, donde ya no puede parar.
porque ya generó tal hábito en su cerebro que el cerebro le demanda siga liberando esas sustancias de placer que le genera estar conectado. Esto los lleva en ocasiones a transgredir los horarios de sueño, los lleva a conductas antisociales como robarle a los propios padres, como engañar a los abuelitos. Ahora escuché una historia muy dolorosa en donde un joven de 14 años convence a la abuelita de que le preste su tarjeta de crédito para hacer una compra. El joven entra a la plataforma del videojuego, carga los datos de la tarjeta de la abuelita, él asumiendo que la abuelita ya está viejita y no ve los consumos. Y entonces la abuelita cada mes iba pagando y el nieto cada mes le iba haciendo cargos a la tarjeta de la abuelita, hasta que un día ella le pide ayuda a una de sus hijas: oye, ayúdame a ver por qué me están cobrando tanto de la tarjeta si casi no la uso. Y entonces el nieto, que ya había transgredido el umbral de que era diversión, migró a ser ahora afición, y cuando se torna adicción, el adicto es capaz de robar a su propia familia. Miente y roba. Como lo estaba haciendo este joven. Sí. Entonces, creo yo que podemos hacer un uso positivo de la tecnología, como es la creencia popular, que por eso la regalamos. Regalamos la tecnología como una herramienta de estudio, como una herramienta de investigación, de telecomunicación, y es verdad. Pero el punto es que los papás, cuando no se informan de cómo es el mundo digital, los hijos la llevan de ganar. Armando, entonces una vez que un padre de familia se da cuenta que su hijo, que ya existe un problema con su hijo, ¿y cómo puede controlar esta situación? Porque bien dices, tiene el lado positivo la tecnología, pero ¿cómo puede controlar, cómo puede hacer que el niño no pase el umbral donde ya la cuestión ya es hostil? Claro. Quisiera yo pedir apoyo aquí a cabina para proyectar la lámina número 1. Es importante que los papás comprendan que hay varias razones por las cuales los hijos aman el mundo digital. Aquí lo estamos proyectando. Quisiera yo darle énfasis al punto número 8, en donde ellos, ese es el lado positivo. ¿Habrá una previa? Este material viene en el libro que escribiste. Es correcto. El de Padres Digitalmente Responsables. Adelante. Este libro, ahí está ya en pantalla. En el número 8 se describe que los jóvenes, los niños, los adolescentes, pero también los adultos, Hugo, encontramos placer al conectarnos a las pantallas. Y este placer es el que nos va generando la adicción. Es decir, descubro que el mundo real es aburrido y entonces me termino conectando para pasarla bien. En el número 2 dice: pasan el tiempo entretenidos. Esto implica que si nosotros no cuidamos el entorno familiar para construir un ambiente agradable, positivo, desafiante, vinculado a las inteligencias múltiples de cada uno de nuestros hijos, se van a terminar aburriendo. Aquí uno de los caminos entonces sería, respondiendo a la pregunta que planteas, Hugo, debemos de poner un límite razonable al uso de la tecnología. Esto implica el que podamos nosotros ir identificando que quizá a un hijo que pasa 5 horas jugando hay que irlo reduciendo poco a poco hasta llegar a un límite quizá mayor, no mayor a 40 minutos al día, porque el problema es el exceso, en donde puede haber jóvenes que se pasan 50, 60 horas conectados a sus dispositivos. Fíjate, una materia de licenciatura son 45 horas efectivas al semestre para acreditarla. Y un joven se puede pasar fácilmente 60 horas conectado a su dispositivo. Es decir, él podría avanzar un año entero en cuestión de unas semanas. Pero el punto es que nuestra voluntad se va haciendo flácida. No tenemos el autocontrol, el temperamento para poder gobernarnos a nosotros mismos. Por eso se le llama que es una tecnoadicción, porque la persona ya no gobierna su conducta respecto a la tecnología, sino la tecnología lo está gobernando a él. Armando, así como lo platicas, parece muy fácil, ¿no? Decir,
bueno, al hijo le empiezo a reducir las horas de su internet o del juego, pero ¿qué pasa cuando hay una gran resistencia y este tipo de castigos se vuelven situaciones muy ríspidas? Incluso lo mencionabas, ¿no? Ya de agresión física, de agresión verbal. ¿Qué hacer en esos casos o en quién apoyarse? Claro. Fíjate que el planteamiento así como tú lo haces es muy acertado, Hugo. Lamentablemente el consenso o la postura general de los padres de familia es que su hijo no tiene un problema, es que ellos controlan la conducta del hijo. Y cuando hemos ido trabajando en los talleres padre a padre e inclusive en los talleres multitudinarios, el común de los padres de familia, cuando yo les pregunto, ¿y conoces a alguien que sea tecnoadicto? Todo el mundo la levanta. Y le digo, mantenga la mano arriba quien cree ser tecnoadicto. Casi nadie la baja. Vaya. Resulta que el común de los padres de familia no hemos aprendido a darle un uso responsable a la tecnología y nosotros mismos estamos tensos cuando suena el mensajero de que ya cayó algo. De repente si timbra el teléfono y no contestamos nos da ansiedad, nos da angustia, la sensación de que algo grave está pasando y debo de contestar cuando a lo largo de nuestra vida no es ese el motivo de las llamadas. Y por otro lado, cuando no recibimos nada, ¿qué sucede? Soy invisible, que ya no soy... es correcto. Ya no soy popular, ¿no? Y existe la preocupación, sí. Te comparto algo personal. Yo mismo he vivido un proceso de irme dando de baja de casi todos los grupos de los cuales formo parte y le digo a los integrantes de ese grupo, seguiré usando WhatsApp, estoy disponible para todas las comunicaciones personales y te voy a contestar. Y de repente hay días en que amanezco y prendo el celular y tengo 0 mensajes. Y de repente me entra esa sensación de entonces ya nadie me quiere, ya no soy importante, no le soy útil a nadie. Y entonces todo este proceso mental en lo personal, en la medida en que he ido trabajando con jóvenes, con adultos, me doy cuenta de que ha sido un proceso como el de la humedad. Poquito a poquito se va infiltrando hasta que llega un momento en el cual ya tu techo tiene goteras. Entonces, el reto sí es un reto grande. Respondiendo a la pregunta, Hugo, yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es que los padres de familia comprendamos que quizá también tenemos una dosis de tecnoadicción. Asumo que hay muchos padres de familia que no son tecnoadictos. Entonces, si usted no es tecnoadicto, necesito que haga un ejercicio. Si a usted le encanta el refresco de sabor, suspenda el refresco de sabor y usted va a experimentar la crisis abstémica. Si usted es de los que se toman 2, 3, 4 tazas de café al día, suspenda de golpe esas tazas de café y usted va a percibir cómo su cerebro le reclama ese café para poder estar bien, porque si no lo tomo me siento estresado, o a algunos les entra la depresión, a otros les da sueño. Y entonces lo que yo necesito es que los padres de familia comprendan en primera persona lo difícil que es dejar una sustancia adictiva, como puede ser el refresco, como pueden ser las harinas, como puede ser el azúcar, que son de dominio común y que nadie se escandaliza porque coma pan todo el día. Sí, pero tu cerebro ya está acostumbrado a ese carbohidrato y a esa azúcar. ¿Y a qué nos lleva esto? A lo que yo quiero llegar es a esto. Necesito que los padres de familia sean empáticos con la tecnoadicción de su hijo. Usted, como adulto, tal vez no está acostumbrado a andar a todos lados con sus dispositivos, su hijo sí. Pero usted igual y sí anda a todos lados con su refresquito. Entonces necesitamos empatía para conectar con nuestro hijo, porque resulta que en la mayor parte de los casos, cuando los padres de familia ejercen violencia física o verbal, para tratar de ayudar al hijo, obtienen justamente lo contrario. Se distancian. Esto implica entonces que el camino para superar una tecnoadicción, en primer lugar, es fortalecer el vínculo entre padres e hijos. En muchas de las ocasiones, Hugo, la tecnoadicción brota por la existencia de un vacío interior que tiene el hijo, de que no se siente querido, valorado, acompañado, de que no tiene con quién dialogar,
que él hace preguntas y nadie se las responde en su entorno familiar, porque los papás están siempre ocupados, siempre haciendo otras cosas y no hay tiempo para los hijos. Entonces, antes de castigar los dispositivos, la tarea es que el papá tome conciencia de lo difícil que es cambiar. Segundo, que la primera cosa que tiene que hacer es adicionar un vínculo humano más profundo con sus hijos. Y luego comenzamos a incorporar actividades del mundo real que le generen placer a los hijos. Por esto me refiero, que si hay un hijo que tiene inteligencia musical, pues hay que comprarle su guitarra y hay que llevarlo a clases de música y él va a ser feliz tocando su guitarra. Si usted tiene un hijo que es cinético corporal y lo que a él le encanta es el deporte y usted lo tiene encerrado en la casa, en el departamento, y él tiene un mundo de energía pero no tiene dónde explayarlo, entonces tendrá que modificarse la dinámica de la familia para que el hijo practique deporte. Y así, si su hijo es lingüístico verbal, lógico matemático, naturalista, esto tiene entonces como tercer elemento, Hugo, la necesidad de conocer a cada uno de nuestros hijos y saber cómo ayudarle para que él tenga una vida llena de satisfacción y de gozo. Esto es, estoy afirmando que muchos hijos viven aburridos en su casa y los papás, al verlos conectados, se sienten liberados. Y allá es donde hace clic, porque por un lado tenemos una tecnología diseñada para enganchar. El común de las redes sociales y de los videojuegos modernos tienen un alto potencial de adictividad. Y por el otro lado, si nuestro hijo se siente aburrido, solo, que no recibe abrazos, besos, ahí es donde se conecta. Y de pronto hasta los premiamos con tecnología. Con claro. tecnología. ¿Querías presentar una otra laminilla? Es correcto, sí. Podríamos, le pido ayuda ahí al equipo, podríamos irnos a la que está numerada con número 50, la tecnoadicción de los papás y su impacto en los hijos. Esto es muy interesante porque si le diéramos énfasis al número 8, que está con letra un poquito más grande, a causa de la distracción de los padres por el uso del internet y las redes sociales, las lesiones o accidentes en los niños pequeños aumentan. Este es un dato científico. En el común de los accidentes de niños y adolescentes suceden no porque el hijo se exponga a demasiado riesgo, sino porque los papás no le prestan atención a los propios hijos. Hay estudios, experimentos en donde han ido a un centro comercial, a un parque, y entonces mientras los padres de familia están revisando sus redes sociales, un equipo de personas llegan y raptan a un niño y el padre de familia ni cuenta se da porque está distraído. Ahora, dentro de internet hay muchos riesgos. Está el riesgo del grooming, que significa que un adulto se hace pasar por menor, engancha al niño, va ganando su confianza, obtiene datos personales y este adulto después se aparece en el domicilio, en la escuela, en el centro comercial y termina abusando de la confianza del menor y en muchas ocasiones abusando sexualmente. Ese es un riesgo. Otro riesgo, por ejemplo, es el ciberbullying, en donde muchos de nuestros hijos pueden estar siendo agresores de otros, lastimando la vida interior y exponiéndolos a un posible suicidio, y nosotros no nos enteramos. Esto implica que en el uso de los dispositivos hay dos grandes riesgos. El riesgo al contenido, pensemos la pornografía infantil, que hay estadísticas dolorosas que hablan que más del 80% de los niños a los 13 años ya han visto pornografía y la pornografía también genera dependencia. Entonces, está el riesgo del contenido y está el riesgo de la conducta en sí misma independientemente de qué vea, que es la tecnoadicción. Por lo tanto, nosotros tenemos que comprender que nuestra propia tecnoadicción nos lleva a ser condescendientes con la tecnoadicción de los hijos. Si nosotros queremos realmente ayudar a nuestro hijo que tiene una tecnoadicción, esto tiene un costo. Y el costo es que no solamente va a cambiar el hijo,
también tengo que cambiar yo como padre de familia. Sí, existe una corresponsabilidad. Es correcto. Sí. Realmente es impactante, ¿no? Los padres de familia tenemos un gran reto y debemos de estar muy alertas a todos estos cuestionamientos. En semanas pasadas, cuando tuvimos contacto, te encontrabas en Colombia. ¿La situación allá es igual, peor? Ay, Hugo. Mi experiencia ha sido muy bonita en el sentido de lo que implica ayudar a los padres de familia a afrontar este reto y vivir nuestra misión de proveerles a nuestros hijos una infancia, una adolescencia, una juventud sana. En ese sentido es bonita porque es mi vocación y es mi servicio que yo presto a la sociedad. Pero por el otro lado está el dolor. El dolor de encontrar a padres de familia que tienen un hijo que a sus 14 años ya abandonó la escuela, ya no le interesa estudiar. Los papás le castigan el celular, le castigan la tablet, le castigan la laptop y el hijo está tirado en la cama diciéndole a sus papás que él prefiere morirse ya, porque no tiene nada que hacer. Pero también es doloroso porque encuentro historias de personas de 50, de 60 años que en privado me buscan para dialogar sobre su adicción a la pornografía. Y ellos hablan que cayeron desde que eran niños, chavales, pero que al llegar esta tecnología pues es barata, encuentras de todos los colores, de todas las formas, y ellos dicen, es que no puedo vivir sin la pornografía. Entonces, mi experiencia de andar por México, Colombia, ahora comienzo a ir a Estados Unidos, es que este es un tema globalizado. No solamente nos está afectando a los mexicanos, nos está afectando a todos, sobre todo cuando los padres de familia pecan de inocencia. Es decir, la creencia de que mi hijo es bueno y porque yo lo creo bueno no es tecnoadicto, es una mala conclusión. Creo que más bien los padres de familia tenemos que involucrarnos y dialogar. Sí, a través del libro de Padres Digitalmente Responsables, usted como padre de familia va a encontrar una serie de reflexiones que nos van a ayudar a madurar y a comprender cómo podemos intervenir en la educación de nuestros hijos. Por lo tanto, cierro la pregunta. Fue una grata experiencia el ir a trabajar. Veo que hay un pueblo enorme en Colombia. Somos tan hermanos con los mexicanos, esto es impresionante, es bello ver cómo somos un mismo pueblo latino, con pequeñas diferencias de lenguaje, pero en general somos muy parecidos. También he estado en Brasil y la experiencia está siendo, mi aprendizaje es el mismo, o sea, somos muy parecidos en cultura y la tecnoadicción nos está pegando a todos. No reconoce país, sexo, edad, nivel socioeconómico, nivel educativo, a todos nos está pegando. Y nosotros nos encontramos en desventaja porque hace un momento comentabas, nosotros somos migrantes en la tecnología y los pequeños, los millennials como se les llama ahora, son nativos y ellos crecieron con la tecnología, entonces ellos nos llevan cierta ventaja porque no conocemos de pronto ni en qué juegos están, ni cuál es lo más novedoso. Y vamos, los criterios para elaborar un juego adictivo son criterios que han sido estudiados desde hace mucho tiempo con la finalidad de ir atrapando precisamente a los más vulnerables, que son los pequeños. Es correcto. Algo que quisiera yo adicionar a lo que tú has comentado, el resto lo comparto totalmente, Hugo, es que debemos comprender que estamos luchando contra una nueva industria. La industria de la atención. Esta industria, lo que ha ido desarrollando en los últimos años es un proceso de obtener información sobre los hábitos de consumo de los que juegan y de los que consumen las redes sociales. De tal forma que los productores le van poniendo a la app, al videojuego, a la red social, justamente lo que el joven quiere. De tal manera que su atención lo tengas ahí. Ahora, lo curioso es que pasarte horas en Instagram o en Facebook o en Pinterest o en Snapchat o en WhatsApp es gratuito, no te cobran nada. Y entonces cuando algo es gratuito, el producto eres tú.
Cuando algo te lo dan gratis es porque tú lo estás pagando con tiempo de vida. Es decir, entre más tiempo pasas conectado a tus redes sociales, la empresa obtiene un mayor valor de mercado porque los anunciantes saben que entonces allá adentro está el potencial de consumo. Un negocio. Cuando algo sale gratis, el producto eres tú. Pero no pagamos con dinero, estamos pagando con vida. Y eso es dramático. Porque perder la vida de nuestros hijos, pensémoslo en términos numéricos, si un joven pasa 8 horas conectado al día, resulta que de los 7 días de la semana, 2 días enteros, 24 por 24, se la pasa conectado. Si lo vemos al mes, de las 4 semanas, una se la pasó enterita conectado. Y si lo vemos anual, significa de los 12 meses, 2 meses y medio se lo pasó conectado. Eso es mucho tiempo. Y para usted, padre de familia, para usted, madre, yo lo que le diría es que usted como mamá, como papá, no merece que le regale tanto tiempo a sus dispositivos. Sus hijos necesitan más de usted. Su esposo, su esposa necesita de usted. La comunidad necesita de nosotros y no esos dispositivos. Hay un ladrón que nadie persigue en esta ciudad. Hay un ladrón que nadie está persiguiendo en México. Y son estos dispositivos. Nos están robando la vida. Y nosotros pagamos por tenerlos. Y pagamos por el servicio. Entonces, yo soy favorable a usar la tecnología, sí, pero como una herramienta que tiene un propósito y una finalidad. Una herramienta que se usa por un tiempo limitado, con un tiempo razonable, y el resto del tiempo hay que apagarla, como sucede con el común de las herramientas que tenemos en casa. No están permanentemente prendidas, se encienden durante el tiempo que las requerimos. Armando, un gran reto tenemos nosotros como padres de familia. Tenemos que hacer de su conocimiento a la gente, de todas estas herramientas que se pueden llevar a cabo. Esta información que acabas de dar, toda se encuentra en este libro de Padres Digitalmente Responsables. Gran parte de la información está dentro del libro. Hay otros elementos que es lo que estoy ahora llevando por varias partes del país y de Latinoamérica, Estados Unidos, a través de talleres. Talleres que tienen una duración de 4 horas y media. Vamos a estar pues prácticamente en las principales ciudades de nuestro país. La gira de este semestre contempla más de 30 ciudades. Vamos al sur de los Estados Unidos, también vamos a Costa Rica, vamos a República Dominicana, vamos a distintas partes de habla hispana llevando estos contenidos. El libro, ¿dónde lo podemos encontrar? Invito a todos nuestra audiencia a que ingresen a la página armandoduarte.com. En la parte final vienen los distintos puntos de venta que hay en todo el país. Allá, en armandoduarte.com, usted puede encontrar los puntos de venta. Armando, pues realmente muy interesante, impactante este tema. Creo que lo que es la tecnoadicción es un tema que no debemos dejar de lado. Los padres tenemos un gran compromiso y nada más note usted, si lo primero que hace cuando se despierta, cuando se levanta, es tomar su celular, y lo último que hace también del día es dejar su celular en el buró, en el tocador, ya es un tecno adictivo. Armando, muchas gracias. De verdad que esta información es importantísima. Seguramente la gente que nos ve y nos escucha se va a quedar con una información importante. Y pues no sé si quieras agregar algo más. Claro. Le agradezco la oportunidad, Hugo. Lo que yo quiero mandar es un mensaje positivo, un mensaje de que nos ha tocado vivir en esta época, la tecnología está aquí, debemos tenerla en casa, sí, pero debemos usarla, no que nos controle. La tecnología debe de tener una finalidad para estudiar, para comunicar, para comprar, para vender, para obtener cultura, para escuchar música. Debe tener un objetivo y por un tiempo limitado. De tal forma que pongamos la tecnología de nuestro lado, usémosla para nuestro beneficio, pero cuando usted perciba que le está perjudicando, es tiempo de comenzar a racionarla, a moderarla, así como lo hace en el mundo físico.
Hubo una época en la que usted disfrutaba mucho de tomar azúcar y llegó el momento en el cual eso que antes me era rico y sabroso, hoy me hace daño y lo tengo que suspender. Ese es un uso racional, eso es asumir una dieta inteligente. Lo que yo propondría es la vivencia de una dieta digital. Esta dieta digital, si me acompañan ahí en controles, lo encontramos como la última lámina, en donde mencionamos, en primer lugar, que los dispositivos electrónicos no son necesarios para vivir, ni son un derecho humano. Esta creencia de que a fuerza tenemos que permitirle a nuestro hijo tener su propio celular, es que ¿quién lo dicta de esa forma? Es solamente una moda. Y recuerde, de la moda lo que le acomoda. Y si yo me doy cuenta que mi hijo no tiene la madurez porque yo mismo no la tengo y me doy cuenta que todos estamos metidos en un problema, entonces hay que ponernos a dieta digital. En segundo lugar, el tiempo para usar los dispositivos debe ser limitado según la edad y la madurez, con un propósito definido. En tercer lugar, la conexión a la red debe ser con un objetivo concreto y solo por el tiempo necesario, porque es común que a veces los padres de familia le autorizan al hijo que se va a conectar a Wikipedia. En realidad le bastarían 5 minutos en Wikipedia, pero el joven se toma 3 horas, porque no hemos desarrollado en nuestros hijos esa conciencia crítica. Comprende, hijo, date cuenta que esta tecnología está diseñada para enganchar. Si no te pones alerta, terminas siendo robado en tu tiempo. Sería esto, Hugo, comprender que sí es posible vivir, pero tenemos que ponerle fuerza, ponerle voluntad, formarnos, y para ello yo le invito a que entre a mi página web armandoduarte.com para que se entere de los siguientes lugares donde estaremos presentes en Latinoamérica, en Estados Unidos, en México. Armando, un honor de verdad tenerte aquí, que compartas esta información tan importante. Más adelante volveremos a invitarte para que nos hagas favor de seguir compartiendo esas experiencias que son muy enriquecedoras. Claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias, Armando. Gracias. Amigos, buenas noches. Esta es una emisión más de Pulso Azul y nos veremos en la próxima. Que descanse.